práctica diaria, digamos, sepamos diferenciar una amenorrea primaria, una amenorrea secundaria, una amenorrea patológica, una fisiológica. Entonces, he tratado de resumir lo más entendible posible, creo. De cualquier forma, les estoy dejando también la bibliografía, pues para que puedan complementar. Siempre les digo que la presentación que uno hace, ustedes la tienen que complementar después con una lectura de la bibliografía o de sus libros de consulta, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Listo, muy bien, gracias. Vamos a hablar de alteraciones del ciclo menstrual, específicamente de las amenorreas, pero es fundamental que nosotros hagamos un recuerdo pues de la parte de lo que es la secreción hormonal, que recordemos que ustedes ya han llevado lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Cuando hablamos de lo que es la neuroendocrinología, tenemos que recordar y ver que estamos hablando de la conjunción de la actividad de lo que es la neurología y la endocrinología. La endocrinología, que es esa ciencia que tiene que ver con las actividades o con las funciones que cumplen las hormonas en el cuerpo, y que estas van a ser secretadas al torrente sanguíneo, donde van a tener su acción, que pueden ser puntos remotos a partir de su punto de secreción. Entonces, pues este tema también ya lo han visto, ¿no? Y la acción, la actividad, la conjunción de ambas, pues de la parte de neurología, la endocrinología, que tiene que ver con la neuroendocrinología, la neurosecreción. Dicho esto, entonces existen dos lugares de acción fundamentales en el encéfalo y que tienen que ver con la vida reproductiva o con el proceso reproductivo de la mujer. En este caso, vamos a ver el hipotálamo y la hipófisis. Es fundamental que nosotros también recordemos que este es un conjunto de órganos que van a estar constituidos por células glandulares y que van a ser entonces capaces de elaborar y secretar estas hormonas, generalmente hacia la sangre porque también hay otras hormonas como la prolactina que van a tener su función pues para la secreción láctea. Entonces, veamos que a nivel del hipotálamo, que es en realidad ese que va a ir normando y regulando toda la actividad para inferior, sea en la hipófisis, y sea los órganos blancos, las gónadas, los ovarios y el útero. Entonces, a nivel del hipotálamo vamos a encontrar estas hormonas liberadoras, estos factores liberadores que van a ir a cumplir su actividad, sea en la adenohipófisis o en la neurohipófisis, ¿no? En la hipófisis anterior o en la hipófisis posterior, que en este caso nos interesa y vamos a ver pues lo que tiene que ver con la adenohipófisis. Entonces, sí, el hipotálamo es esta estructura nerviosa en realidad que está situada en la base del cerebro por arriba del quiasma óptico, por debajo del tercer ventrículo, y que está encargada entonces de estas secreciones hipofisiarias, porque en el hipotálamo encontramos entonces los factores liberadores. Que existen niveles de retroalimentación de asa larga, de asa corta, de asa ultracorta para regular su función. La hipófisis, ya a partir de la cuarta semana, entonces, pues se forma el tubo neural en lo que tiene que ver con la embriogénesis, y la hipófisis se va a dividir entonces en lo que es la adenohipófisis o la hipófisis anterior, ¿no? Que va a estar derivada del ectodermo epidérmico de una estructura conocida como la bolsa de Rathke. Y en la hipófisis posterior, la neurohipófisis, que va a resultar
de una proliferación celular del tercer ventrículo que se va y que se considera una extensión del hipotálamo. Eso a manera de recuerdo anatómico de lo que es el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, a nivel del hipotálamo hemos dicho que existen estos factores liberadores y que tiene que ver con la vida reproductiva de la mujer. Entonces encontramos la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Y la GnRH entonces es una hormona polipeptídica que está formada por 10 aminoácidos, entonces es un decapéptido y que tiene un tiempo de vida media aproximada de 2 a 4 minutos, que tiene pues una liberación por pulsos entonces. ¿Y qué? Vamos a relacionar entonces cuando hablamos de las alteraciones del ciclo menstrual, la actividad de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, con sus factores liberadores a nivel de lo que es el hipotálamo, hasta que finalmente lleguen a órgano blanco, a las gónadas, sea a nivel de los ovarios, porque ahí hablamos de un ciclo folicular, a nivel del útero, ¿no? A lo que hablamos del ciclo endometrial, ¿no? Con sus dos fases y todo ello. Y entonces con esta actividad hormonal que es la que va a regular, así a manera de un maestro de orquesta, es la que va a determinar el normal funcionamiento de estas estructuras. Entonces es importante que comprendamos que existen también lo que es la actividad, la retroalimentación positiva, dependiente sobre todo de lo que son a partir de las gónadas, ¿no? Y la retroalimentación negativa, que esta se va a dar en la mayor parte del ciclo. Es decir, si existe una cantidad suficiente, entonces de estrógeno, progesterona, esta va a mandar señales de retroalimentación negativas hacia el hipotálamo para frenar la producción porque la actividad se está dando. Y o también se da lo que es la retroalimentación positiva, pero en días específicos, en los días 12 a 14 del ciclo. Las neuronas hipotalámicas que van a estar encargadas en realidad de la secreción de la GnRH se van a localizar en lo que es el núcleo arqueado y la eminencia media. Entonces, esta que es tan importante, la síntesis y la secreción de la LH y la FSH a partir de estos factores liberadores van a estar controlados por estas, ¿no? Por la retroalimentación negativa y por la retroalimentación positiva. A partir de los niveles suficientes, las concentraciones plasmáticas ideales de estas hormonas esteroideas gonadales que se producen ya pues en órgano, en las gónadas, ¿no? En el ovario. Entonces, estas pertenecen a la familia de glicoproteínas y tienen dos subunidades, la subunidad alfa, que es común, y la subunidad beta, que es diferente y que les otorga su especificidad también. Entonces, estas tienen una vida media de 42 a 60 minutos para la luteinizante y de 180 a 193 minutos para la folículo estimulante. Hablemos ya entrando en tema lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se define como ese intervalo que transcurre entre el primer día de una menstruación y el primer día de la menstruación siguiente. Es por eso importante que cuando nosotros tenemos a una paciente pues con problemas ginecológicos o una obstétrica, una embarazada, por ejemplo, siempre preguntamos por el primer día de la última menstruación, ¿no? Entonces es ese intervalo que transcurre entre el primer día de una menstruación y el primer día de la menstruación siguiente y tiene una expresión repetitiva, ¿no? Que es el reflejo de esa interacción de lo que es el sistema hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Y cuál es el objetivo del ciclo menstrual? Pues la liberación de una célula germinal apta para la fecundación. Y que cuando se presentan estas alteraciones del ciclo menstrual,
pues muchas veces puede no liberarse esta célula germinal. Solo el 50% de la menstruación es sangre. El otro 50% es exudado endometrial, detritus celulares. Entonces es importante también orientar en esto a la paciente. ¿Cuál es un ciclo fisiológico, un ciclo eumenorreico que se considera? Vamos a encontrar ciertas variaciones dependiendo de la literatura que revisemos, pero en general esta tiene una duración de 2 a 7 días, o sea, hablando de lo que es un ciclo fisiológico, y hay periodos libres de hemorragia que deben ser superiores a los 18 días e inferiores a los 35 días. Entonces vamos a hablar de ciclos eumenorreicos cortos, podemos hablar de ciclos cortos o de ciclos largos, ¿no? Ciclos de 21 días y de hasta 35 días como máximo. La cantidad de sangre que se pierde en cada ciclo de 30 a 40 ml. Ya normales se consideran superiores a 80 ml. Entonces es esto lo que relacionamos en lo que es un ciclo normal, ¿no? Un ciclo eumenorreico. Y que ya ustedes lo van a ver más a detalle también en la parte práctica. Y que a nivel de la hipófisis, por ejemplo, aquí se genera el pico de la LH el día 14 y que gracias a este pico pues se va a producir lo que es la ovulación. A nivel del ovario, entonces se produce también lo que es la maduración folicular y obviamente también la ovulación al día 14. Fíjense esta relación de lo que es el pico de la LH. También tenemos ciertas hormonas pues a nivel gonadal que se van a secretar en mayor concentración o en mayor cantidad en ciertos y en determinadas fases del ciclo. El estrógeno en la primera fase del ciclo que va a estar relacionada en el ciclo endometrial con la fase proliferativa, ¿no? La fase regenerativa, perdón, y entonces también a nivel de lo que es la hipófisis se va a relacionar con el pico de la LH a mitad del ciclo y también con el aumento de la folículo estimulante, ¿no? Que nos va a servir para el desarrollo y la maduración de los óvulos hasta que se logre una célula germinativa madura. Entonces tenemos dos partes, podríamos dividir así, la menstruación, el periodo regenerativo, ¿no? Que va con la fase folicular en el ciclo ovárico. Tenemos la mitad del ciclo, donde se va a producir la ovulación y esta generalmente la primera parte del ciclo, que es la variable. Y luego tenemos el periodo secretor a nivel de lo que es el endometrio, ¿no? Y finalmente tenemos pues la segunda fase, la fase lútea en lo que es a nivel de las hormonas de la hipófisis. Tenemos entonces los trastornos del ciclo y es difícil definir las alteraciones del ciclo menstrual porque por estas grandes variaciones fisiológicas. Sin embargo, en un contexto general aceptamos estas alteraciones del ciclo menstrual, las amenorreas, ¿no? Los sangrados uterinos anormales o las llamadas hemorragias uterinas disfuncionales, que siempre les digo, no existen las hemorragias uterinas anormales, porque si no estuviéramos aceptando hemorragia como un término fisiológico, ¿no es cierto? Entonces son los sangrados uterinos anormales o las hemorragias uterinas disfuncionales y las dismenorreas que llevan pues tienen temas por apartado de estas y que ahora nos ha tocado pues ver este tema, amenorreas. Cuando hablamos también de las alteraciones del ciclo menstrual, tenemos que ver que
tomar en cuenta las alteraciones en la frecuencia, en la cantidad y en la duración. Cuando hablamos de alteraciones en la frecuencia, la opsomenorrea, la proiomenorrea y la amenorrea. Entonces, en la opsomenorrea, que son esos ciclos menores a 25 días o adelantándose más de 5 días a lo que debiera ser un ciclo eumenorreico, la proiomenorrea, que son ciclos mayores a 35 días o un retraso de más de 5 días, considerando normal hasta los 35 días como ciclos largos, y las amenorreas, que son la ausencia, o que es más bien la ausencia de 3 ciclos en las pacientes regulares o de 6 ciclos, ¿no? O discontinuos en las pacientes irregulares. Si tomamos en cuenta alteraciones de la cantidad, las hipermenorreas y las hipomenorreas, ya no es difícil eso discernir. Y en la duración hablamos de las polimenorreas, son menstruaciones mayores a 8 días, y las oligomenorreas, menstruaciones menores a 3 días. Entonces, cualquier desvío de lo que es un ciclo eumenorreico con estas consideraciones ameritará un estudio de la paciente. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que son las amenorreas específicamente. Las amenorreas, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar como esas ausencias temporales o permanentes de ese flujo menstrual por un periodo de 3 o más meses? ¿De acuerdo? Las causas pueden ser múltiples, como vamos a ir viendo. Desde una amenorrea hipotalámica, donde tiene que ver el estrés, la dieta deficitaria, hasta alteraciones estructurales, genéticas, estructurales y también genéticas. La amenorrea, entonces, o ausencia de la menstruación, puede corresponder a un proceso fisiológico, sí, como es el embarazo, por ejemplo, como es la menopausia también, y o puede ser la primera manifestación de un proceso patológico que amerita un estudio mucho más profundo en la paciente. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a partir de este concepto a las amenorreas? Pues las vamos a clasificar en primarias o secundarias, dependiendo si la amenorrea ocurre antes o después de la menarquia respectivamente. Entonces, un punto importante a considerar es la menarquia, que es ese primer ciclo menstrual en la mujer. Entonces tenemos las amenorreas fisiológicas, como su nombre indica, pues que tiene que ver con el embarazo, que tiene que ver con esta otra parte de la vida de la mujer, como es la menopausia, por ejemplo. Y las primarias y o secundarias, que definitivamente que ameritan un estudio mayor porque son patológicas. Entonces, es importante también recordar que la menarquia pues va a ocurrir 2 a 3 años posterior a la aparición del botón mamario o la telarquia. Entonces estamos viendo que también el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios es muy importante. Generalmente hay una menarquia alrededor de los 12 años y es lo aceptado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las causas de las amenorreas fisiológicas? Pues ahí tenemos en la pubertad. No olvidemos que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario tiene una inmadurez, ¿no? Hasta que la paciente entra en la pubertad. El embarazo también tenemos ausencia de estos flujos menstruales de forma fisiológica. En la lactancia, por acción de la prolactina, no olvidemos, y también en la menopausia. Y pues si se presentan, entonces puede ser la primera causa de que realmente hay que estudiar a esa paciente. Entonces,
Hablemos de lo que son las amenorreas primarias. Estas corresponden a la ausencia de la menarquia, o sea, de la presentación de ese primer flujo menstrual a los 15 años con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Es decir, si yo tengo una paciente de 15 años con caracteres sexuales secundarios, desarrollo del botón mamario, inicio de lo que es el vello púbico, axilar, cambios de la voz, la piel fina y todo lo que concierne a los caracteres sexuales secundarios, 15 años, y que no ha presentado menarquia, estoy hablando de una amenorrea primaria. O también la ausencia de la menarca a los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o sea, 13 años y que no haya desarrollado caracteres sexuales secundarios y que no presente menarquia, entonces sí hablo de una amenorrea primaria. Pero también se consideran aquellas pacientes que no han presentado la menarquia después de 3 a 5 años de iniciada la telarquia, o sea, el desarrollo de las glándulas mamarias o del inicio de las glándulas mamarias. Por ello, en la clínica es práctico entonces incluir como amenorrea primaria a todas las pacientes de 16 años que no han tenido menarquia, pero independiente de la aparición de caracteres sexuales secundarios. Puedo considerar 15 años sin menarquia con desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ausencia de menarca a los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o 3 a 5 años después de iniciada la telarquia y que no haya aparecido la menarca, y o finalmente agarro a las pacientes de 16 años que no han tenido la menarca, independiente, ya no me fijo en lo que son los caracteres sexuales secundarios. Entonces, un 60% de los casos se originan en anomalías congénitas que afectan el desarrollo genital. Y el 40%, el menor porcentaje, se originan en trastornos endocrinos. ¿Cómo vamos a ver? Pero cuando hablamos de la telarquia, de la menarquia y de ese desarrollo que tiene que ir acompañado de esas características sexuales femeninas, esa progresión normal de la pubertad femenina y la relación de la menarquia, entonces encontramos los estadios de Tanner. ¿Ya? El estadio 1, por ejemplo, aquí tenemos un pecho infantil sin vello púbico. El estadio 2, que ya vemos de la aparición del botón mamario, también vello púbico. El estadio 3, aumento y elevación del pecho y de la areola, ¿no? Con la aparición de vello púbico. El estadio 4, areola y pezón elevada sobre la mama, presencia de vello púbico tipo adulto, pero no sobre muslos. Y el estadio 5 ya un pecho adulto, areola no levantada y un vello de adulto en la zona medial del muslo. Entonces, esos son los estadios y esa es la relación que existe, digamos, con lo que es la maduración, la telarquia, la menarquia y la evaluación y la clasificación en los estadios de Tanner. ¿Cuáles son entonces las causas de amenorreas primarias? Hemos dicho que podemos tener en presencia de caracteres sexuales secundarios y o en ausencia de caracteres sexuales secundarios. Entonces vamos a clasificarlas así. Cuando tenemos caracteres sexuales secundarios, entonces tenemos estas alteraciones estructurales, sobre todo orgánicas, el síndrome de Rokitansky-Kuznert-Hauser, donde tenemos pues una ausencia del útero, podemos tener también ausencia de lo que es el desarrollo de la
vagina, los himenes imperforados, fíjense, o los testículos feminizantes o pseudohermafroditismos masculinos, pero con características sexuales secundarias. En ausencia de caracteres sexuales secundarios, cuando hablamos de amenorreas primarias, entonces estas se van a basar sobre todo, y para el análisis de estas pacientes debemos realizar pruebas de laboratorio y análisis de cariotipo, porque estas pacientes nacen con estas alteraciones. Y entonces, según los niveles de las gonadotrofinas, vamos a clasificarlas en amenorreas por hipogonadismos hipogonadotróficos o amenorreas por hipogonadismos hipergonadotróficos. Que quiero que tomen en cuenta y atención en esta parte porque también vamos a encontrar una clasificación similar en las amenorreas secundarias, pero vamos a ver y vamos a detallar cómo encontramos y cómo debemos estudiar a estas pacientes en amenorreas primarias. Entonces, ¿cuál es la etiología de las amenorreas por las anomalías genéticas, como habíamos dicho aquí, que vamos a tener que estudiarlas realizando el cariotipo? Entonces, pues los pseudohermafroditismos femeninos, las disgenesias gonadales, las ausencias congénitas de vagina, ¿no? Síndrome de Rokitansky-Kushner-Hauser, que acabamos de hablar, con agenesia parcial tal también de la vagina, las feminizaciones testiculares, fíjense, y estos los himenes imperforados. Pues obviamente ahí funciona todo lo que es la parte hormonal, pero estructuralmente encontramos alteraciones. Entonces, por el nivel de gonadotrofinas que vamos a encontrar, hemos dicho en la clasificación, las amenorreas y los hipogonadismos hipogonadotróficos, donde no hay caracteres sexuales secundarios, que generalmente se deben a estos síndromes constitucionales y el síndrome de Kallmann, con la presencia de anosma, alteraciones del cariotipo o hiposmia y todo eso, ¿no? Donde tenemos la FSH y la LH bajas. Entonces encontramos a pacientes con pubertad retrasada. Y también tenemos los hipogonadismos hipergonadotróficos. Aquí la FSH y la LH están altas, ¿recuerdan? La retroalimentación negativa de las que les hablaba. Entonces, el ovario no responde. Hay una insuficiencia gonadal, como por ejemplo en el síndrome de Turner o en la falla ovárica prematura. Entonces, si no responde el ovario, se sigue mandando las señales para que se sigan generando los factores liberadores, ¿no? La GnRH y por ende la FSH y la LH. Y entonces vamos a encontrar estos en valores elevados. ¿Por qué? Porque aquí no responde la gónada, el ovario. Entonces, en las amenorreas hipergonadotróficas, que corresponden a estas que cursan con niveles elevados de FSH y LH. ¿Cuál es la causa más frecuente? Las disgenesias gonadales, hemos dicho. Ahí está la más frecuente, el síndrome de Turner, que corresponde a una alteración genética que se caracteriza por una parcial o incompleta de lo que es el cromosoma X. Las fallas ováricas prematuras, que generalmente se manifiestan por amenorreas secundarias, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta clasificación nuevamente en las amenorreas secundarias. La gónada está presente, pero no responde de forma adecuada a las gonadotrofinas hipofisiarias. También podemos encontrar o estas amenorreas hipergonadotróficas se pueden asociar a endocrinopatías autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, síndromes metabólicos, diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Y o también se puede deber a defectos a nivel de los receptores de las gonadotrofinas.
Las amenorreas hipogonadotróficas, esas donde el ovario no responde, ¿no? Pero que corresponden a estas amenorreas de causa central que cursan con niveles bajos o inapropiadamente normales de FSH y LH. Entonces, aquí también tenemos, pues, niveles bajos de estradiol. Entonces, se generan estos defectos a nivel central y que pueden, pues, alterarse a nivel del hipotálamo y la hipófisis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de amenorreas? Pues son las funcionales, que se observan en el embarazo, la lactancia, y o también estas que están asociadas a estrés psicológico, a trastornos de la conducta alimenticia. Vamos a ver en las amenorreas secundarias, por ejemplo, ¿no? Las amenorreas hipotalámicas. Entonces, dentro de estas, ¿no? Dentro de las causas menos frecuentes se encuentran las alteraciones en la producción de la GnRH, o sea, a nivel del hipotálamo, mucho más arriba, ¿no? Que tiene que ver eh, con el estrés, la alimentación y todo. Entonces, ¿cuáles? Aquí tenemos un cuadro de la etiología de las amenorreas primarias debidas a este hipogonadismo hipogonadotrófico, un retraso puberal familiar, enfermedades crónicas, ¿no? Como hemos visto, diabetes mellitus, todas estas, anorexia nerviosa, son trastornos de la conducta alimentaria, amenorreas por ejercicio extremo, por estrés, por un déficit hereditario también de la GnRH y es del síndrome de Kahneman y tumores del sistema nervioso central. Entonces tendremos que realizar estudio protocolizado, digamos, a realizar un protocolo y cumplir con un protocolo de estudio en este caso. Las amenorreas de origen hipofisiario debidas a tumores hipofisiarios, tendremos que solicitarle a la paciente su tomografía, su resonancia magnética, como vamos a ver más adelante. Síndrome de silla vacía, los craniofaringiomas, síndrome de Sheehan, que se va a producir por ejemplo, posparto, cuando hay una hemorragia importante y hay una falta de irrigación a nivel de la hipófisis. Luego tenemos las amenorreas secundarias. ¿Cómo conceptualizamos a las amenorreas secundarias? Se definen como la ausencia de menstruación por un periodo de 6 meses en estas mujeres con ciclos menstruales irregulares. Menstruan, no menstruan, 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 no menstruan. O sea, 6 ciclos en estas pacientes con ciclos irregulares, ¿no? O durante el primer año de edad ginecológica. Una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y o cuando ya está maduro la ausencia de 3 ciclos menstruales en aquellas mujeres con ciclos menstruales regulares previos. O sea, que pueden ser ciclos cortos o pueden ser ciclos largos. Hay que descartar y hay que ver en realidad y hacer un estudio. La primera causa de amenorrea secundaria, siempre hay que descartar embarazo en una paciente en edad fértil con vida sexual activa. Alteraciones a nivel de lo que es la tiroides y también pacientes con hiperprolactinemias, ¿no? Entonces, ver si es de causa orgánica, podemos tener ahí también los tumores. Entonces, ¿cómo clasificamos a las amenorreas secundarias? Aquí encontramos a las amenorreas normogonadotróficas. También encontramos a las amenorreas por un hipogonadismo hipergonadotrófico o un hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, cuando hablamos de las amenorreas normogonadotróficas, vamos a ver que lo primero es la obstrucción del tracto de salida y la ovulación crónica hiperandrogénica. La causa más común es la obstrucción del canal de salida en amenorreas secundarias, es el síndrome de Asherman. Pacientes que han sido sometidas a
Pueden ser legrados biopsia o pueden ser legrados uterinos instrumentales por abortos incompletos, por ejemplo, que han sido sometidas a estos procedimientos de forma muy agresiva y se han formado sinequias intrauterinas, ¿no? Entre ambas caras del útero y entonces que dificultan, se forman como unas telarañas y entonces que dificultan en realidad ese flujo menstrual. Y entonces ahí se podrán realizar ciertos exámenes como son la histerosalpingografía, la histeroscopía, la histerosonografía, que nos ayudan pues mucho en el diagnóstico de estos síndromes cuando hablamos de amenorreas normogonadotróficas. También podemos tener la obstrucción del tracto de salida y se generan estas estenosis cervicales, ¿no? Podemos tener fibromas, podemos tener pólipos y finalmente también el síndrome de ovario poliquístico, que es la causa más común de anovulación crónica hiperandrogénica. Entonces, estas amenorreas normogonadotróficas podemos tener alteraciones estructurales, como hemos visto, ¿no? Que dificultan la salida del flujo menstrual. Entonces tenemos las amenorreas, estas de origen uterino, de origen ovárico, como acabamos de ver, de origen uterino, esta destrucción irreversible del endometrio, que se generan estas adherencias y estenosis, obliteración endocervical, pacientes sometidas a radioterapias, pacientes con infecciones o enfermedades crónicas constitutivas como es la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucha repercusión a nivel del tracto genital femenino. Alteraciones de origen ovárico, insuficiencia. Aquí tenemos, por ejemplo, las insuficiencias ováricas precoces. Aquí hay que determinar si son con dotación folicular o si son sin dotación folicular. Entonces, dentro de lo que son estas insuficiencias ováricas precoces con dotación folicular, vamos a encontrar el síndrome de resistencia ovárica a las gonadotrofinas, a la LH y a la FSH, las oforitis autoinmunes, la insuficiencia ovárica con depresión de dotación folicular. Ahí tenemos alteraciones cromosómicas, estas pacientes que no tienen estos folículos no maduran, los factores iatrogénicos también, procesos infecciosos, estas enfermedades pélvicas también, ¿no? Alteraciones de origen familiar, alteraciones de origen metabólico y finalmente las idiopáticas. Pero también dentro de las alteraciones del origen ovárico, tenemos a los tumores de ovario y a los ovarios poliquísticos, el síndrome de Sten-Leventhal, ¿no? Y algunas otras alteraciones o lesiones a nivel del ovario. También encontramos en esta las amenorreas de origen suprarrenal y tiroideo. No olvidemos, pues, que la glándula tiroides también tiene mucha repercusión en lo que son los ciclos menstruales. Las alteraciones de la función suprarrenal, entonces, sí van a perturbar la regulación neurohormonal de esa función menstrual y pueden conducir a amenorrea. Ahí tenemos entonces las hiperplasias congénitas de la suprarrenal o el síndrome adrenogenital congénito que producen amenorreas primarias. La hiperfunción suprarrenal adquirida posteriormente y en edades más avanzadas también puede llevar a amenorreas secundarias. La elevada producción de andrógenos suprarrenales, la hiperfunción suprarrenal también que puede llevar al síndrome de Cushing que caracteriza clínicamente se presenta el hirsutismo, amenorrea y obesidad. Y lo que es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo también. Luego tenemos dentro de las amenorreas secundarias los hipogonadismos hipergonadotróficos generalmente y aquí encontramos a las amenorreas de origen ovárico. Ya hemos visto aquí con ausencia de folículos, con dotación folicular y sin dotación folicular. Con dotación folicular tenemos que ver sobre todo alteraciones cromosómicas, ¿no? Y
o sea, sin dotación folicular, con ausencia de folículos y con dotación folicular. Un poco confusa, ¿no? Pero uno o si ustedes quieren, sin dotación folicular o con dotación folicular. Creo que así está más claro. Entonces, estas sin dotación folicular, que tiene que ver más con alteraciones cromosómicas y que también pudiera corresponder, como hemos visto, a las amenorreas primarias. Y pues con dotación folicular, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que descartar el síndrome de Savage, que es una resistencia ovárica a lo que es la LH y la FSH, las oforitis autoinmunes y todas ellas. Que pudiéramos tener también aquí procesos idiopáticos, iatrogénicos, como por ejemplo que retiremos un ovario de forma accidental, una oforectomía accidental, o pacientes que han sido sometidas a radioterapia, quimioterapia, ¿no? Por una otra patología, destrucción ovárica por infecciones severas también, ¿no? Los abscesos tubo-ováricos. Luego, y finalmente, tenemos los hipogonadismos hipogonadotróficos, que aquí entonces tenemos las amenorreas de origen hipotalámico. Ya habíamos visto estas al principio cuando hablamos de amenorreas primarias, les dije que también tiene que ver en esta clasificación con las amenorreas secundarias, y entonces estas se conocen como amenorreas hipotalámicas funcionales, ¿no? Un 15, un 48% de las amenorreas secundarias corresponden a estas, y el diagnóstico se debe hacer por exclusión. No existe en estas alteraciones de lo que es el útero, el ovario o la hipófisis. Y sí existe pérdida de la función o de la secreción pulsátil de la GnRH a nivel de lo que es el hipotálamo, como habíamos hablado al principio. Entonces, sí hay una alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario y que se va a manifestar como un hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, bajan los niveles de gonadotrofinas y también de estradiol en esa primera fase del ciclo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues factores, ¿cuáles son los factores principales de este tipo de amenorrea? El estrés psicológico, el estrés por excesiva actividad física, por alteraciones alimentarias, anorexia, bulimia, y generalmente también encontramos este tipo de amenorreas pues en las deportistas. ¿Y cuáles son entonces, además de esas amenorreas psíquicas, las amenorreas que sí pueden estar ocasionadas por desnutrición, por obesidad, por el ejercicio físico, lesiones neuroplásticas o defectos genéticos? Entonces, como hemos visto, en realidad el origen de las amenorreas, sean primarias o secundarias, tienen que ver si es a nivel de lo que es la secreción hormonal o a nivel de dónde van a cumplir su función estas hormonas, a nivel de órgano blanco, a nivel de gónadas y o a nivel de útero también, que sigue siendo órgano blanco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico y la conducta? Sí, resulta difícil. Entonces, ¿por qué? La causa productora del trastorno puede estar localizada en cualquiera de estas estaciones, de estos puntos. Sistema nervioso central, incluso acabamos de ver las suprarrenales, tiroides. Puede ser de origen cíclico. No, síndromes metabólicos, obesidad, desnutrición. Es decir, que en realidad el ciclo menstrual se ve pues afectado por muchos factores. Entonces, el estudio de una amenorrea requiere una anamnesis detallada, una exploración general lo más completa posible, ver el desarrollo, la telarquia, evaluar el estadio de Tanner de esa paciente, una exploración ginecológica meticulosa para ver si no tenemos alteraciones estructurales dependientes de causas genéticas. Y las exploraciones complementarias laboratoriales e imagenológicas. Entonces, en el estudio de una amenorrea primaria, ¿no? La presencia
o la ausencia, fíjense esta foto, de caracteres sexuales secundarios o un desarrollo anormal de estos pueden ser de mucha ayuda. Entonces, cuando las amenorreas vayan acompañadas de ausencias de caracteres sexuales secundarios, o sea, cuando no aparece la menarca, ni, o sea, la regla, ninguno de los signos de caracterización de la pubertad, y entonces sí existe un verdadero infantilismo sexual. Ya entonces en estas vamos a pensar en causas centrales neurohipofisiarias primitivas, en anomalías genéticas. Estas amenorreas primarias de infantilismo sexual sí pueden ser producidas por anomalías genéticas, particularmente por las disgenesias gonadales, el síndrome de Turner. Y las amenorreas primarias con caracteres sexuales secundarios desarrollados van a sugerir más bien una anomalía en lo que es el tracto genital. Si yo tengo una paciente muy bien desarrollada con todas sus características y que no ha menstruado, pues imperforación de himen, ausencia congénita de la vagina, ahí hablamos del síndrome de Rokitansky-Kushner-Hauser, ¿no? Las pruebas de función hipotalámicas hipofisiarias en este caso van a ser normales. ¿Cómo abordamos a una paciente con amenorrea secundaria? Lo primero siempre es descartar embarazo. Lo primero. Entonces se deben realizar exploraciones complementarias, se debe realizar una determinación hormonal, que existen determinadas, que es mejor realizar, digamos, ecografías en ciertos tiempos del ciclo, determinación de la TSH, ¿no? Que va a permitir descartar casos de hipotiroidismo en los que la TSH es tan elevada. Y asimismo hay que solicitar la T4. Determinar la prolactina, o sea, valoración hormonal total, ¿no es cierto? Debe realizarse aún sin galactorrea. Ahí viene nuevamente la exploración física. Voy a revisar mamas, voy a ver si existe secreción láctea. Si yo tengo y una paciente me dice, o sea, tengo secreción blanquecina por el pezón, lo primero que tengo, y además alteraciones del ciclo menstrual, lo primero que tengo que pensar es en una hiperprolactinemia. Tendré que realizar una radiografía de silla turca, una tomografía, ¿no? Un ataque de cráneo, y si dispongo de una resonancia magnética nuclear. Si la TSH y la prolactina están normales, entonces voy a realizar la prueba de progesterona. Le voy a dar a la paciente medroxiprogesterona 10 miligramos por 10 días o una progesterona micronizada, que ahora tenemos pues muchas opciones en el mercado, Progendo, Divax, Yarit, 200 miligramos diarios por 10 días. Puedo incluso utilizar una dihidroprogesterona, ¿no? La prolactina inhibe la producción de GnRH. Entonces, si no hay GnRH, la LH y la FSH disminuyen y por ende disminuyen las hormonas que regulan el funcionamiento de los ovarios, órganos blancos. Y entonces encontramos a estas pacientes con amenorrea. Con la prueba de progesterona, recuerdan, aquí les dije, le voy a adicionar a esta paciente, le voy a medicar progesterona, voy a realizar la prueba de progesterona. Con la prueba de progesterona puedo tener dos situaciones. Una, que haya hemorragia menstrual y otra, que no haya una hemorragia menstrual. Si hay una hemorragia menstrual, significa que el endometrio es receptivo al estímulo hormonal, que responde a la progesterona y al estrógeno. Entonces, en este caso, se va a descartar al útero como una causa de amenorrea, ¿no? Y voy a suponer que en el ovario falla la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque le estoy adicionando progesterona y está menstruando, está respondiendo. Entonces, ¿dónde está mi problema? En la segunda fase del ciclo.
¿no? Sin embargo, sí hay dos circunstancias en las que no hay hemorragias tras la administración de progestágenos: el síndrome de ovario poliquístico y en los casos de progesterona elevada asociada a una deficiencia enzimática. Entonces, si no hay hemorragia menstrual, aquí el endometrio no responde al estímulo hormonal o no existe una secreción mínima de estrógenos capaz de preparar el endometrio. La primera fase, la fase proliferativa; la segunda fase, la fase secretora. Entonces, ¿no? La administración de estrógenos puede orientarnos en uno y otro sentido. Ya no voy a darle solamente progesterona, entonces le voy a adicionar además estrógenos. Estrógenos equinos conjugados a dosis diarias de 2.5 miligramos durante 21 días. Entonces, los anticonceptivos, pues que conocemos, los combinados, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y que además pudiéramos agregar progestágeno de 10 miligramos en los últimos 5 días. Y vamos a tener dos respuestas. Una, que no haya hemorragia menstrual, y la otra, que haya hemorragia menstrual. Cuando no hay hemorragia menstrual en el plazo de una semana, entonces el endometrio no es receptivo al estímulo hormonal, puede estar destruido o muy lesionado. Ahí tenemos el síndrome de Asherman y entonces la voy a mandar y voy a complementar a esa paciente en estudios: histerosonografía, histerosonografía, histeroscopía. ¿Ya? Y si hay hemorragia menstrual, sí indica que el endometrio es receptivo, hay una secreción endógena de estrógeno y es necesario para hacerla proliferar, y puede ser primitivamente ovárico o puede ser a nivel de hipotálamo, hipófisis. Entonces, si es a nivel de hipotálamo, hipófisis, es necesario nuevamente determinar las gonadotrofinas, valoración hormonal, ¿no? Cuando las gonadotrofinas estén elevadas, ¿no? La FSH, entonces el trastorno reside en los ovarios. Ahí entonces ya se establece, ya hemos establecido este origen gonadal de la amenorrea, debe determinarse el estado de los ovarios y su contenido folicular. Y entonces le voy a pedir una ecografía, pero una ecografía que me haga seguimiento folicular o que me haga reserva folicular. ¿No es cierto? O sea, no es pedir una ecografía, simplemente una ecografía, que se quiero evaluar el estado de estos ovarios. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos también que estos estudios imagenológicos, estos estudios complementarios, debemos de saber cómo pedirlos. Porque si no, el imagenólogo nos va a decir, y entonces, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere que evalúe? ¿No? También es útil investigar enfermedades inmunitarias, es útil pedirles una biometría hemática, evaluar lo que es el perfil tiroideo, niveles de calcio, fósforo, los anticuerpos antitiroideos, factores reumatoideos, que como les he dicho, en las alteraciones o en el flujo menstrual, en el ciclo menstrual, pues intervienen muchos factores, tienen su acción, depende del funcionamiento ideal de todos estos. Algunos cánceres también sí pueden producir alteraciones, cánceres de pulmón de estas pacientes. Entonces, cuando las gonadotrofinas están descendidas o normales, ya no elevadas, fíjense, aquí habíamos tenido elevadas, pero cuando estas están descendidas o normales, el trastorno responsable de la amenorrea entonces puede residir más arriba, en la hipófisis, en el hipotálamo o finalmente en el sistema nervioso central. Y entonces aquí hay unos algoritmos que se los voy a dejar también y que está ahí en el libro porque lo he sacado todo de esta de diagnósticos de amenorreas, que más adelante les voy a dejar la bibliografía. Fíjense lo que les he dicho, ¿no? Para el estudio de las amenorreas secundarias,
solicitar también perfil tiroideo, prolactina, voy a realizar la prueba de progesterona. Si solicité la TSH y está elevada, pues estoy hablando de un hipotiroidismo. Entonces tengo que hacer manejo multidisciplinario. Pero si tengo la prueba de progesterona positiva, es decir, encuentro sangrado menstrual o tengo flujo menstrual después de darle la progesterona, sea micronizada o la medroxiprogesterona, tengo que evaluar si la prolactina y la TSH están normales. Si es así, estoy hablando de estos ciclos anovulatorios. Si la prolactina está elevada, estoy hablando de hiperprolactinemias. Si la prueba de progesterona es negativa, entonces, fíjense, voy a ir a la prueba de estrógeno más progesterona. ¿Recuerdan? Les dije esos anticonceptivos que conocemos. Y vamos a ver que también vamos a tener dos respuestas, una prueba positiva y una negativa. Si tengo una prueba negativa, estoy hablando de un problema a nivel de órgano efector o del tracto de salida, síndrome de Usher. La prueba positiva, una falla en la esteroidogénesis a nivel de lo que es esa maduración de todo el ciclo. Puede existir una prueba falsamente negativa cuando existe un endometrio desidualizado, ¿no? Ahí tenemos entonces altos niveles de andrógenos, caracteriza el síndrome de ovario poliquístico o altos niveles de progesterona. El manejo de las pacientes anovulatorias va a ser con progesterona cíclica mensual. Ya hemos visto estas, ¿no? Y si la paciente desea embarazarse, debo realizar inducción de la ovulación. Entonces, nuevamente, si yo le doy la progesterona y tengo una prueba negativa, sí puede haber un problema a nivel de órgano efector o no haber estímulo previo con estrógenos. Entonces, nuevamente me voy a estrógeno más progesterona y lo que hemos visto en el flujograma. Entonces, esta es en realidad el flujograma. Y si tengo falla en la esteroidogénesis, en esta etapa ya pretendemos dilucidar si la falla es a nivel ovárico o a nivel hipotalámico hipoficiario. Entonces tenemos que evaluar los niveles de FSH y LH, si están elevados, si están anormalmente bajos o si están normales. ¿Y qué pasa entonces aquí? Si están anormalmente bajos, estoy hablando de alteraciones a nivel de la cilia turca. Solicitaré una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética nuclear, si está a mi alcance, porque estoy hablando de amenorreas de hipófisis hipotálamo. Y si está alta, entonces la falla es a nivel de ovario. Nuevamente, no está respondiendo el ovario, está mandando una señal donde no hay una retroalimentación negativa. Entonces, ese es el flujograma de diagnóstico que debemos seguir. Aquí se los he puesto algunas causas de amenorrea y esta es el total, en realidad, esa que les he mostrado por segmentos de las amenorreas primarias. Fíjense la historia y el examen físico completo. Tiene caracteres sexuales secundarios. Si está presente, entonces le haré una ecografía, una resonancia magnética a nivel de pelvis. Si no, mediré la LH, la FSH, si están bajas, voy a pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico, estoy hablando de amenorreas primarias. Si están elevadas, de un hipogonadismo hipergonadotrófico, en este caso solicitamos cariotipos, son alteraciones cromosómicas, ¿no? Fallas ováricas prematuras, síndrome de Turner. Entonces, si pido acá, si tiene características sexuales secundarias, pido esta ecografía, me resulta un útero ausente, voy a pedir también un cariotipo. Ahí estamos hablando de las agenesias mullerianas, síndromes de insensibilidad a los andrógenos. Pero si tengo el útero presente, puedo pensar en una obstrucción de salida. Si es una obstrucción en la salida, pienso en himen imperforado, tabiques vaginales. Y si no hay obstrucción en la salida,
válida, estoy hablando pues y la voy a evaluar como una amenorrea secundaria. Entonces, en las amenorreas secundarias voy a solicitar las valoraciones hormonales, voy a suministrarle progesterona a la paciente, voy a realizar la prueba de progesterona si encuentro la TSH elevada. Estoy hablando de hipotiroidismo, la prolactina elevada y todo ese flujograma que acabamos de ver. Entonces, pues eso he querido presentarles en cuanto a evaluación, a manejo, a diagnóstico y a causas de lo que son las amenorreas, por una parte fisiológicas, por otra patológicas, sean primarias, sean secundarias. Del Manual de Obstetricia y Ginecología en la edición 2018, capítulo 40, 381-91, ahí está muy detallado. O sea, obviamente lo que les he presentado aquí es un resumen. Lo que corresponde y lo que toca es que ustedes vayan, repasen y ahí vamos a ir cimentando más la presentación que hemos hecho de amenorreas. Si hay